Amados hermanos, el estudio de hoy se encuentra en Mateo 10 del 16 al 24. He aquí, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Y guardaos de los hombres, porque os entregarán a los concilios, y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Porque no sois vosotros los que hablaréis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir, y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra, porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, ¿cuánto más a los de su casa? Antes de iniciar nuestro análisis de este texto tan maravilloso, empecemos, como siempre en nuestros estudios, con un poquito del contexto. Jesús acaba de comisionar a sus discípulos, los envió a predicar y les dio una investidura única. Ellos serían capaces de hacer milagros, sanar enfermedades, expulsar demonios, aún resucitar a los muertos. Su primera tarea fue visitar las zonas hebreas aledañas, a donde no llevarían dinero ni alimentos, porque los judíos, agradecidos, debían sostener a los embajadores del reino de los cielos. Pero los pueblos aledaños solo serían el principio. Los discípulos debían continuar con la predicación permanentemente, aun cuando Jesús ya no estuviera con ellos, pues el Maestro sabía muy bien que pronto llegaría la hora de su sacrificio. Jesús sabía que después de que Él fuera levantado en la cruz, los enemigos del Evangelio se envalentonarían y atacarían también a los seguidores, que pronto la violencia que Él sufrió sería también sufrida por sus discípulos, quienes venían a ser los primeros entre muchísimos más a lo largo de la historia. Muy bien, con esta descripción del contexto, empecemos entonces con la consideración del texto que hoy nos ocupa. Versículo 16 comienza diciendo: He aquí, yo, dice Jesús, yo os envío como a ovejas en medio de lobos. Los discípulos irían en paz, como ovejas, predicarían en paz, propagarían el evangelio de la paz. Pero entre los que escucharían el evangelio, habrían hombres violentos que, como lobos, ante un par de ovejitas solitarias, buscarían despedazarlos. Continúa Jesús diciendo: Sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. ¿Serpientes? ¿Acaso la serpiente no es símbolo universal de Satanás? No, hermano, uno de los principios que siempre debemos tener presente cada vez que exploramos la palabra de Dios es el recordar el contexto. Hermanos, la serpiente en otros contextos es símbolo de maldad, de veneno y de crueldad. Pero hay otros contextos donde la serpiente es símbolo de fe y de sanidad. Por ejemplo, la serpiente de bronce que fue levantada en el desierto. Y aquí, en este caso, donde Jesús claramente rescata de la serpiente su prudencia. El texto dice literalmente: sed prudentes como las serpientes. No te dice que seamos serpientes. No te dice sed venenosos como las serpientes o sed rastreros como las serpientes. No, sed prudentes. ¿Y cómo es que una serpiente es prudente? Veamos, los judíos lo sabían mucho mejor que nosotros, pues ellos convivían muy cerca de donde las serpientes vivían. Las serpientes, hermanos, se escondían debajo de las rocas, en medio de los adobes o piedras de las casas. Su color se mimetizaba con el ambiente y no se movían hasta no confiar en que tenían un buen chance de no ser lastimadas. Jesús sabía que la persecución cruel iniciaría pronto y que sus discípulos no debían rendirse, sino que debían utilizar su inteligencia para mimetizarse entre la gente y su cultura, predicando prudentemente en las casas o escondiéndose en lugares apartados para predicar después, aún en catacumbas. Todo lo que les estoy diciendo históricamente sucedió no muchos años después.
Y es más, aún sucede con nuestros misioneros que están en el mundo árabe, por ejemplo, o en Corea del Norte, o en los peores momentos del comunismo chino, o en algunos otros países donde hay demasiada hostilidad contra el Evangelio. Claro, ahora, aquí, nos parece lejano, pero ¿sabes cómo fue la primera vez que los cristianos evangélicos llegaron al Perú? ¿Crees que ellos podían darse el lujo de tener templos y predicar en los coliseos? Aquí, hermano, en nuestro amado Perú, los primeros misioneros cristianos fueron insultados, agredidos, apedreados por los seguidores fanáticos de la religión tradicional. Y tuvieron que usar de mucha prudencia para poder cumplir su función evangelística aquí. Si no, que te lo cuenten nuestros hermanos más antiguos, los de las primeras denominaciones que se formaron en el Perú. Estoy hablando de la IEP o de los bautistas de la Convención. Cuando Jesús dio estas palabras, y las que vamos a continuar leyendo, Él estaba pensando en un futuro no muy lejano para ellos, pues la persecución empezó poquitos años después. Y esa persecución se extendió hasta nuestros días, pues en muchas zonas persiste todavía. Como muchas veces sucede en las Escrituras, cosas que fueron dichas en un contexto algo reducido, en este caso la tierra de Israel, fueron de ejemplo para cuando estas mismas cosas tuvieron que aplicarse de nuevo, pero en contextos mucho mayores. Jesús también menciona a las palomas y nos dice que seamos sencillos como ellas. A diferencia de la serpiente común, que cuando se ve encerrada, ataca, envenena y mata, la paloma alza el vuelo y huye, sin dañar a otros, ni siquiera a los que le amenazan. Y el cielo es una de sus opciones preferidas de huida. De la serpiente aprendemos la prudencia, pero de la paloma aprendemos la sencillez, o sea, su respuesta ante la amenaza: huir. El versículo 17 continúa diciendo: y guardaos de los hombres, o sea, cuidado en depositar demasiada confianza en ellos, porque os entregarán a los concilios y en sus sinagogas os azotarán, y aún ante gobernadores y reyes seréis llevados por causa de mí, para testimonio a ellos y a los gentiles. Jesús ya nos está dejando claro que aquellos que atacarían al Evangelio utilizarían de aparatos religiosos y gubernamentales que ellos mismos controlan para intentar detenernos, y que se padecería mucho sufrimiento. Claro, esto es fácil de decir aquí y ahora, en nuestro país donde existen derechos por los que tenemos muchas libertades para poder vivir tranquilamente nuestra fe, pero eso no es igual en gran parte del mundo, aún más al otro lado del mundo. Por lo tanto, es necesario hacer un pequeño paréntesis aquí y reflexionar. ¿Estamos usando correctamente para la gloria de Dios esta libertad que aún se nos otorga aquí en este nuestro país? Pero volvamos al texto bíblico. El contexto es el sufrimiento que sufrirían los apóstoles y los evangelistas que vendrían después de los apóstoles. Aquí Jesús, no olvidemos, no solo está hablando a los apóstoles, sino también a los que vendrían después de ellos por la predicación de los primeros. Esta línea termina con lo siguiente: para testimonio a ellos, habla de los judíos, y a los gentiles. Así que este mismo sufrimiento que en su afán de detener el Evangelio, la maquinaria religiosa y gubernamental infligiría sobre los creyentes, terminaría resultando en su propia contra. Es que este sufrimiento hasta la muerte haría relucir aún más la poderosa e invencible fe de los creyentes, así como el fuego intenso hace brillar aún más el fino metal. Hermanos, hay muchísimos testimonios, comenzando en Israel, pasando por la Roma imperial y muchos otros periodos históricos hasta llegar a los países que hoy siguen siendo hostiles al Evangelio, de muchos que llegaron a convertirse al Evangelio al ver la sincera devoción y entrega hasta la muerte de los cristianos en medio de la persecución. Versículo 19. Mas cuando os entreguen, no os preocupéis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado lo que habéis de hablar. Hermanos, recordemos el contexto. Esto no habla de cuando predicamos en la iglesia o cuando damos la clase de escuela bíblica, porque para estas y muchas cosas más, el Señor no nos va a premiar si somos negligentes y no nos preparamos con antelación. Más bien, el Señor va a apoyar nuestro esfuerzo al estudiar y profundizar en la palabra para prepararnos y compartirla bien. El contexto de lo que estamos leyendo no es ese, el contexto es muy diferente. El versículo está hablando de cuando seamos interrogados en medio de la persecución,
de cuando el verdugo esté con el hacha en la mano o con la antorcha a centímetros de nuestros pies y el juez inquisidor nos haga las preguntas, ahí, cuando todo mortal quedaría en silencio ante el terror de la muerte, Dios, por su Espíritu Santo, pondrá las palabras perfectas en nuestras bocas. Esta profecía se ha cumplido una multitud de veces a lo largo de la historia del cristianismo, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros, dijo el gran maestro. Versículo 21. El hermano entregará a la muerte al hermano, y el padre al hijo, y los hijos se levantarán contra los padres y los harán morir. Algo que sucedía en Israel y que también sucede hoy con bastante frecuencia en el mundo islámico es que tus propios familiares te entregan a la muerte. Y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre. Ahora, para lo que sigue, pongamos mucha atención, pues dice lo siguiente: mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Esta última línea ha sido muy manoseada a lo largo de los años y en diversos lugares. Muchos pretenden que esto significa que nosotros ahora mismo no somos realmente salvos, sino que recién lo seremos cuando hayamos muerto. Pero vemos en la Biblia reiteradas veces que desde que ponemos nuestra fe en Cristo Jesús, ya somos salvos. Hechos 16:31 no puede ser más claro. Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Recordemos que en todo el contexto del pasaje que estamos estudiando, la salvación del alma de cada apóstol se da por descontado. Ese no es un tema del que estamos hablando. La salvación eterna de los apóstoles y aquellos que vendrían por la predicación de ellos no está en tela de juicio, no hay duda alguna sobre esta. Jesús no va a saltar de un tema al otro tan erráticamente y luego volver al tema inicial como que nada hubiera pasado. Porque, ¿qué sigue después de esto? Mira lo que dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a otra. Entonces Jesús no está cambiando el tema. Jesús sigue con el tema de la persecución y del sufrimiento en medio de esta. Está explicando que en medio de nuestra predicación seríamos perseguidos y llegaríamos a estar en cadenas. Pero no en cadenas para el alma del creyente, porque ¿quién podría encadenarla? Pero es nuestro cuerpo material el que por fin encontraría paz cuando todo se habría consumado. Porque no hay tortura o cadena o humillación para el cuerpo inerte, cuya alma ha quedado plenamente liberada. El mismo cuerpo ya no conoce más sufrimiento, todo ha terminado. A eso se refiere esta palabra salvación. No del alma, sino del cuerpo y el sufrimiento que le rodeaba. Y esto hace que resuenen en nosotros las palabras del apóstol Pablo en Filipenses 1:21 que nos dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y también nos hace recordar aquella promesa tan gloriosa en el Apocalipsis que dice: enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Entendido esto, continuemos con el versículo 23, que dice: cuando os persigan en esta ciudad, huid a la otra. Así como la paloma alza sus alas y se va, así también nosotros debemos hacer, con sencillez. Nos vamos. Porque de cierto os digo que no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. Y esta última línea ha sido un rompedero de cabeza para muchos estudiosos de la Biblia a lo largo de los siglos. ¿Acaso Jesús no les dijo a sus discípulos que ellos no terminarían de recorrer las ciudades de Jerusalén antes de que Él venga? ¿Y qué pasó? Ellos ya se han muerto y Él todavía no ha vuelto. Bueno, la profecía se cumplió, aunque no de la forma que nosotros, como simples humanos apresurados, hubiéramos querido. Realmente los apóstoles murieron sin haber podido recorrer todas las ciudades de Israel. Y aún los que vinieron después de estos no han podido hasta hoy recorrer en su predicación toda la tierra prometida a Israel. Y esto es triste, pero es causado por la misma terquedad tan característica del pueblo judío, que nosotros podemos tan claramente ver en las Escrituras, donde no mucho después de la ascensión de Cristo empezaron matando al diácono Esteban, y luego al apóstol Jacobo, y luego muchísimos más. Ellos hicieron que la iglesia se fuera, vuele, y muchas partes de Israel no han sido evangelizadas aún hasta el día de hoy. El evangelio ha llegado a gran parte del mundo, pero ¿cómo está Israel?
¿Acaso podría alguien atreverse a decir que toda la tierra prometida a Israel ha sido evangelizada al día de hoy? Pero como el mismo Cristo dijo, no acabaréis de recorrer todas las ciudades de Israel antes que venga el Hijo del Hombre. O sea, su venida gloriosa se dará antes que aquella tierra sea completamente confrontada con la palabra del Salvador. Es triste para el judío, pero es cierto, y Jesús mismo confirma el tenor de tal afirmación en el siguiente versículo. Versículo 24. El discípulo no es más que su maestro, ni el siervo más que su señor. Jesús no lo hizo. Nosotros no lo lograremos. Él conoce muy bien a su Israel. Bástale al discípulo ser como su maestro y al siervo como su señor. Si al padre de familia llamaron Beelzebú, cuánto más a los de su casa. Amados hermanos, oremos por Israel y por los israelitas, que aún hasta hoy en su gran mayoría se rehúsan a creer en Cristo Jesús. Y si esto sirve de alguna consolación, sabemos por las profecías que en el futuro, poco antes de su segunda venida, habrá un gran despertar del Evangelio en el pueblo judío. Cientos de miles de aquel amado pueblo por fin entregarán sus vidas a los pies de Cristo Jesús. Pero, ¿cómo y cuándo aquello suceda? No está en nuestras manos. Nuestra responsabilidad está vinculada, pero es mucho más extensa, pues hemos sido comisionados a llevar este evangelio hasta los confines de la tierra. Amado hermano, ¿estás haciendo tu parte?